Saludos estimados estudiantes. En este video realizaremos la configuración del laboratorio A5, configuración básica de telefonía IP. Es una red bastante sencilla, la podemos observar acá, en la que tenemos un router y un switch que nos están permitiendo conectar dos VLANs, una VLAN de voz con una subred asociada que es la 192.168.50.0/24, que es la VLAN 50, y la subred de datos asociada a la subred 192.168.70.0/24, que corresponde a la VLAN 70. Vamos a requerir un router Cisco 2811, un switch Cisco 2960, 4 teléfonos IPs y 4 PCs. Las tareas se encuentran establecidas. La primera es inicializar los dispositivos, realizar el cableado, realizar la configuración del servidor de HCP tanto para la VLAN de voz como la VLAN de datos. Luego nos piden crear las VLAN en el switch, habilitar el modo troncal y el modo acceso y el modo voice para los dos tipos de VLANs. Finalmente nos piden crear las subinterfaces en el router para que soporten la encapsulación .1Q y se creen las subinterfaces asociadas a las VLAN que vamos a configurar. Luego habilitamos la telefonía IP en el router, creamos los números telefónicos y verificamos la conexión de extremo a extremo. Todo esto lo vamos a realizar utilizando el Pack Tracer 7.2 y el documento lo tienen ustedes disponible en la plataforma correspondiente. Empecemos. En primer lugar nos piden incorporar un router, el 2811, nos piden incorporar un switch, el 2960, nos piden incorporar 4 teléfonos IP, también nos piden incorporar los 4 PCs. Y luego realizamos el cableado. Utilizamos el cable directo para conectar la FA 0 con la FA 01, luego la FA 02 con el teléfono IP en la parte que dice switch, la FA 03 con el teléfono IP, FA 04, la FA 05 que va directamente a la PC y la FA 06. Luego conectamos el teléfono IP con la PC y tenemos la conexión realizada. Ya tenemos el primer paso del laboratorio que nos decía establecer la topología. Ahora luego hemos hecho el segundo, realizar el cableado. Ahora lo que vamos a hacer es configurar el servidor de HCP. Para realizar la configuración del servidor de HCP es importante considerar las tareas que nos asignan. La primera nos dice que excluyamos la dirección IP del gateway para los servicios de voz. Realizamos esta exclusión ya que vamos a configurar el pool de direcciones IPs, el conjunto de direcciones IPs que se van a asignar de forma dinámica a través de una subred. Pero de esta subred se debe excluir la asignación de la primera IP, ya que esa IP va a estar asignada al router y es el gateway por defecto para cada subred. Y también tenemos que realizar la creación del pool de direcciones IP o subred, en nuestro caso se llama voz. Luego establecemos el gateway por defecto para cada subred y habilitamos la opción 150 que nos permite establecer el servidor TFTP del cual todos los teléfonos IPs van a recibir la información de configuración. En nuestro caso, el servidor TFTP vamos a asignarlo como que estuviera dentro del router y vamos a asignarlo con la dirección IP
del gateway por defecto. En nuestro caso el 192.168.51 para la VLAN 50 y el 192.168.71 para la 70, que es de datos. Entonces ingresemos al pack tracer. En el router ingresamos y lo primero que vamos a hacer es colocarle el nombre. En nuestro caso se llama CUCM y vamos a ingresar a la parte de la configuración del servidor DHCP. Estamos en la primera parte, que es la configuración del DHCP, que nos va a dar los servicios de voz. Colocamos el comando IP DHCP exclude address, seguido de la IP que vamos a excluir. Luego colocamos el comando IP DHCP pool voz, ya que es el nombre de nuestro pool o conjunto de direcciones IP que se van a asignar de forma dinámica. Con el comando network asignamos la subred de donde se van a asignar las IPs de forma dinámica, en nuestro caso es la 50 con /24, y luego con el comando default router asignamos el gateway por defecto para esta subred y para todos los dispositivos que se conecten de forma dinámica. Finalmente habilitamos la opción 150, donde le estamos indicando cuál va a ser la IP del servidor TFTP de la cual los teléfonos IP van a recibir su información de configuración. Con esto tenemos terminado lo que es la configuración del servidor de DHCP para la parte de voz. Vamos a realizarlo de la misma forma para la parte de datos. En esta parte es importante tener claro que no se habilita la opción 150 para la parte de datos, puesto que esta no va a soportar voz sobre IP. Y de esta forma hemos terminado el punto 3, que era la configuración del servidor de DHCP para ambas VLANs. Ahora nos corresponde realizar el siguiente paso. Estamos en el paso 4. Nos piden que en el switch creemos la configuración de las VLAN de acuerdo a las topologías, crear la VLAN de datos y la de voz, habilitar el modo trunk o troncal en la fase 01 y habilitar los modos Access y Voice en el rango de interfaces desde la fase 02 hasta la 010. Es importante que tengamos claro que al crear estas dos VLANs tenemos que considerar estos parámetros, ¿no? La VLAN 50 se llama voz, la VLAN 70 se llama datos, y vamos a habilitar el modo troncal en la fase 01, que es el enlace troncal que va a permitir la conexión al router, al router que administra la telefonía IP. Ingresando en el switch, realizamos la configuración. Lo primero que vamos a hacer es asignarle un nombre. En la topología no tiene nombre, sin embargo le vamos a asignar. Ya. Y ahora vamos a hacer la creación de las VLAN. Creamos la VLAN 50, le colocamos un nombre, en nuestro caso se tiene que llamar voz, salimos, creamos la VLAN 70, se llama datos y salimos. Luego tenemos que habilitar la fase 01 en modo troncal, ingresamos
y colocamos el comando switch port mode trunc, que le estamos indicando que esta interfaz va a trabajar en modo troncal. Luego ingresamos, como nos los habían pedido, a un rango de interfaces, al interface range, rango de la FA02 hasta la 010. Si ustedes observan, voy a configurar para todo ese rango de interfaces. Lo que voy a hacer para todas es habilitar el modo access. Le estamos diciendo que no es modo, o sea, no van a trabajar estas interfaces en modo troncal, sino en modo acceso. Y lo que estamos haciendo es realizar la configuración para todo este rango de dirección de interfaces, desde la FA02 hasta la 10. Si no utilizar el comando range, tendría que hacer uno por uno la asignación de esta configuración. Entonces he habilitado el modo acceso y ahora voy a habilitar para que la VLAN 70 de datos se asocie a estos puertos. Y también estamos haciendo que se asocie la VLAN 50, que es de voz. Nosotros, cuando estamos configurando, podemos decidir si un rango de interfaces puede ser solamente de datos o como solo puede ser de voz. En nuestro caso queremos que sea este rango de interfaces, queremos que pertenezcan a las dos VLANs, a la VLAN de datos y a la VLAN de voz, ¿no es cierto? Voz y datos. Con esto terminamos la configuración del switch. Y lo que nos corresponde ahora es configurar el siguiente paso. Ya hemos configurado entonces las VLAN, ya está el punto 4. Ahora vamos a configurar el punto 5. Nos dice que creemos las subinterfaces en el router de acuerdo a las topologías mostradas. Para esto necesitamos crear las subinterfaces, la FA00.50, que va a ser la subinterfaz que va a trabajar con la VLAN de voz. En esta VLAN tenemos que habilitar, en esta subinterfaz tenemos que habilitar la encapsulación .1Q para que pueda trabajar con las subinterfaces, y le voy a asignar la IP y la máscara correspondiente a esta subinterfaz, y se hace lo mismo con la otra subinterfaz, la 00.70, y cuando hemos creado ya las dos subinterfaces, levantamos la interfaz física. En este caso vamos a entrar al router, vamos a crear la FA00.50, le vamos a dar esta IP y luego vamos a crear la otra subinterfaz y le vamos a dar esta IP. Ya en el router realizamos la configuración. Creamos las subinterfaces, la 00.50, habilitamos el comando encapsulation .1Q, que es la encapsulación que me permite crear subinterfaces y me permite trabajar con VLANs diferentes en una sola interfaz física. Y lo asocio a la VLAN que corresponde. En mi caso está asociada a la VLAN 50. Luego coloco la IP, que es la 192.168.51, con una máscara /24, y salgo. Hago la misma configuración para la subinterfaz 00.70. Una vez realizada la creación de las dos subinterfaces, lo que hacemos es levantar las subinterfaces. Y la forma para levantar las interfaces es ingresar a la interfaz física. Recuerden que estas son interfaces lógicas. Ingresamos a la interfaz física, que es la FA00, y levantamos la interfaz con el comando no shoot down. Y como pueden observar,
al hacer el no shutdown en la fase 00, que es la física, se levantan también las lógicas. Y en realidad es la única forma de levantar las interfaces lógicas, a través de las físicas. Ahora vamos a pasar a configurar el paso 6. El paso 6 nos dice que configuremos los servicios de telefonía IP considerando los siguientes aspectos. Tenemos que habilitar el servicio de telefonía IP. Nosotros ya hemos visto en el anterior video el comando para habilitar la telefonía IP. Tenemos que establecer como máximo 5 los números telefónicos que vamos a asignar. También nos están pidiendo que establezcamos como máximo 5 los teléfonos IP que va a soportar la red. Es una topología bastante sencilla la que estamos configurando. Y luego tenemos que establecer la asignación dinámica de números telefónicos hasta 5, ¿no? Entonces, como estábamos trabajando con 5 teléfonos IP, entonces estamos habilitando 5 números telefónicos que van a ser asignados a esos teléfonos IP precisamente. Y luego tengo que configurar la IP y el número del puerto del cual se va a recibir la información para el registro de teléfonos IP. Recuerden que esto nosotros lo hacemos asociándolo al gateway por defecto de esta subred, para que esta sea la IP de la cual los teléfonos IP van a recibir la información para su registro. Finalmente nos piden crear los números telefónicos. Los números telefónicos que vamos a usar son el 111, 222, 333, 44 y 555. Hagámoslo en el Pack Tracer. Ya en el Pack Tracer tenemos que habilitar el servicio de telefonía con el comando telephony service. Ya estando en la parte de la configuración de telefonía, lo que vamos a hacer es asignar el máximo número de teléfonos IP que va a soportar nuestra red. El comando para hacer esto es max y phones. En nuestro caso, en el laboratorio nos piden que sean 5. Luego tenemos que establecer el número máximo de extensiones que pueden existir en la red, o el número máximo de números que vamos a discar. En nuestro caso son 5 también. Y luego tenemos que establecer el comando IP source address, que nos va a permitir identificar la IP y el número de puerto del cual se va a recibir la información para el registro de los teléfonos IP. Sabemos que el puerto predeterminado es el 2000 y en nuestro caso vamos a utilizar la IP del gateway por defecto de la VLAN de voz de nuestra configuración. Entonces colocamos IP source address seguido de nuestra IP, que es la 51, y lo asociamos al puerto 2000. Ahora nos corresponde realizar la configuración para asignar de forma automática los números telefónicos creados. En nuestro caso, como teníamos 5, vamos a hacer la autoasignación de 5 números. El comando es auto assign de 1 a 5. Ahora crearemos los números telefónicos para marcar. Los comandos que vamos a utilizar son iPhone DN, dial number 1 y seguido del número. En nuestro caso number 111. De esta forma creamos los 5 números telefónicos que se han establecido en el laboratorio. De esta forma hemos terminado la configuración correspondiente al paso 6 del laboratorio. Para finalizar, debemos realizar los 3 últimos pasos, que son añadir la fuente de poder a los teléfonos IP, verificar la asignación de números y verificar la conexión de extremo a extremo. Ya en el Pack Tracer ingresamos a los teléfonos IP y tenemos que incorporar su adaptador, que se encuentra acá. Lo incorporamos.
Realizamos este proceso en todos los teléfonos. Ahora vamos a habilitar DHCP en cada PC. Ahora observamos qué IPs han sido asignadas. Si ustedes observan, le han asignado a esta PC, estamos en la primera PC, le han asignado la 192.168.70.2, que corresponde a la VLAN de datos, con la máscara que hemos configurado y con el gateway que hemos configurado también. Acá de la misma forma. Ahora ingresamos a los teléfonos IP, ingresamos a la interfaz gráfica y fíjense, como pueden observar acá, ya tenemos un número telefónico asignado a este teléfono IP. El número que le han asignado es el 111. Observemos del resto, nos vamos a la interfaz gráfica y este, por ejemplo, es el 444. Este es el 222 y este es el 333. Ahora observamos que este teléfono es el que le han asignado el 111. Para verificar y realizar una llamada, lo que se hace es lo siguiente: descolgamos y marcamos al número teléfono IP con el que nos queremos conectar. En nuestro caso, supongamos que queremos llamar al 222 y llama. Veamos el 22, es este, y fíjense, en el 222 está llamando. Cuando nosotros levantamos el auricular, la sesión está conectada y podemos conversar. De esta forma nosotros podemos conectarnos utilizando telefonía IP. Para verificar conectividad, vamos a ingresar a los hosts. En este caso vamos a ingresar a este host que está directamente conectado al switch, no está utilizando ningún teléfono IP, y verificamos qué IP le ha asignado. Le ha asignado la 192.168.70.5, y lo que vamos a hacer es irnos a la parte del command prompt y le vamos a hacer ping. Vamos a hacerle ping a la red de datos, que es a la que está directamente conectado, a su gateway por defecto, y verificamos conectividad. Y como pueden observar, existe conectividad sin mayor dificultad. Si nosotros hubiéramos configurado los passwords correspondientes para ingresar y administrar el router por Telnet, también podríamos ingresar. Entonces, si observan en la red de datos está trabajando sin dificultad. Y en el caso del teléfono IP, que solo se está conectando como teléfono IP sin conectarse a una PC, verifiquemos si es que puede hacer llamadas. Somos el 333, vamos a descolgar y vamos a llamar al 111. Y como observarán, realiza la llamada. Nos vamos al 11 y vamos a contestar. Nos dice del 333 la llamada y contestamos, ¿no? Y está conectada. Entonces, si nosotros vemos, lo que tenemos es una red bastante sencilla que a través de una estructura de red IP estamos permitiendo la conexión y el envío de datos, y también el envío de voz y de imagen. En este caso nuestro simulador no soporta imagen, pero cuando estamos ya trabajando con teléfonos IP, entonces eso ya viene incorporado. Entonces, en una misma red estoy trabajando con datos y con voz. Con esto finalizamos este laboratorio. Lo que corresponde es que ustedes realicen el mismo laboratorio, realicen en el PackTracer 7.2 y lo suban en la plataforma en la parte de tareas asignadas. Muchísimas gracias por su atención.